chiquillos! Amo la vida a pesar de los miedos. La vida es linda y brota lo bueno. Amo la vida que me impone el tiempo. Familia divina de amores y cuentos. Amar la vida no solo cuando es fácil, también se pierde. Así, igual así, amo la vida. La 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 la, la 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 la, la la la, la la. En la entrevista de hoy tendremos como invitada a Marcela Jorrat, que es profesora de Historia Contemporánea y magíster en temas internacionales, y trataremos el tema de la guerra en Rusia y Ucrania, que nos involucra a todos. Ahora estamos con ella. Bienvenida, Marcela, a los Juegos de la Cultura. Muchas gracias. Un tema que nos exige pensar, tomar posiciones, aclarar conceptos, así que, y además acepta tantos enfoques que pensé que una profesora en historia, especialista en relaciones internacionales y contemporáneas, nos podría venir muy bien para introducirnos en estos temas. Así que gracias. Gracias a vos, María Blanca, por la invitación. La verdad que es un placer estar en tu programa. Y realmente, como vos dices, son acontecimientos que realmente provocan, ¿no es cierto?, una cesura nuevamente en el desarrollo del mundo contemporáneo, en la humanidad, y que requieren, ¿no es cierto?, de la historia, de las relaciones internacionales, para poder analizarlos. No que, por más que nosotros hablemos de antecedentes históricos, etcétera, nada lo justifica. Eso es lo primero que tendremos que decir. Pero dicho esto, que nada justifica esta guerra y esta invasión, a pesar de que Putin la llama operación militar especial, a pesar de que nada lo justifica, también sabemos, María Blanca, que desde las ciencias sociales, desde la historia, buscamos explicar y comprender, no justificar. ¿Qué nos puede brindar como herramienta la historia desde tu propia experiencia para entender esto a pesar de las diferencias? Porque hay una repetición a nivel internacional inclusive, porque podríamos tantos ejemplos de guerras en la historia, y al mismo tiempo que hay algo que se repite, hay muchas cuestiones que cambian. ¿Qué nos brinda la historia como herramienta para poder esclarecer en dónde estamos parados en esta situación? Bien. Bueno, sí, como vos dices, hay distintos ejemplos en la historia de guerras, de conflictos armados, pero todos hay que contextualizarlos. Entonces, lo que estamos viendo acá es una serie de elementos
desde la historia y desde las relaciones internacionales que pueden ayudar, ¿no es cierto?, a ubicarnos, pero siempre contextualizando. Es decir, hubo algunas comparaciones, por ejemplo, con episodios de la entreguerra, es decir, del comienzo del expansionismo de Hitler. Esas comparaciones, que incluso yo las hice, no es comparar los personajes ni el devenir de los acontecimientos, es comparar, por ejemplo, las argumentaciones a las que recurrió Putin, ¿cierto?, tomando nuevamente el tema del nacionalismo, de la protección de los pueblos rusos, etc. Eso por un lado. Por el otro lado, en relaciones internacionales siempre decimos que nada surge súbitamente, tiene que ver, como estamos hablando, con fuerzas históricas, con las percepciones de los pueblos, con los intereses económicos que acá los vemos, ¿sí? Entonces hay como un retomar cosas de la historia que desde los nacionalismos se manipulan según, ¿no es cierto?, su intencionalidad. Entonces vemos un Putin que desde que llegó al poder busca diferenciarse de la política de Yeltsin, hacer nuevamente de Rusia la gran potencia, es decir, borrar todo lo que ha sido esa humillación que para él fue la disolución de la Unión Soviética y el avance de Occidente y de la OTAN en lo que fue Europa del Este, es decir, los estados satélites de la Unión Soviética. Y ese nacionalismo que obviamente va a exaltar y va a fortalecer su figura interna y hoy por hoy, ¿no es cierto?, su imagen como de hombre fuerte a nivel de política exterior, con una Rusia que sabemos que en estos años se ha ido convirtiendo en la primera potencia nuclear, ¿no? Te decía que es retomar elementos, y manipular estos elementos. Por ejemplo, apelar a la memoria histórica de los soviéticos, de la lucha que hicieron contra el nazismo, entonces empezar a tomar conceptos como desnazificar Ucrania, desmilitarizar, ¿sí? No sé si querés luego lo ampliamos a eso. Me querías preguntar algo. Sí, puedes ampliar esa explicación, ese despliegue que estás haciendo de la idea, porque me parece interesante. Y además, bueno, hay otra pregunta ligada a esto. ¿Cuánto de ideología, de carga ideológica hay en cada lectura? Porque es difícil, para quien no es especialista en el tema, poder despejar de esa carga ideológica, y si es posible, de modo de hacer una lectura más acercada a los hechos. Sabemos que las verdades siempre son relativas y depende del posicionamiento de cada uno, pero ¿cuáles son los datos o la información sobre la que te afirmas para decir lo que estás diciendo, por ejemplo? Bien, exactamente. Bueno, en primer lugar, como vos dices, la historia no es objetiva, parte, por supuesto, del posicionamiento del historiador, pero que debe fundamentarse en las fuentes, ¿no es cierto?, para darle un sustento sólido a esa investigación. Aclarando lo que estábamos diciendo de la cuestión de la historia, hay una serie de cuestiones y elementos para tener en cuenta. Por ejemplo, te hablaba del tema del argumento del nacionalismo ruso de desnazificar y desmilitarizar Ucrania. ¿Hay elementos ciertos en esto? Sí, pero también hay elementos manipulados. ¿A qué voy? Desde que comenzó la crisis en el 2013, es cierto que Ucrania recibió armas de Occidente y de la OTAN, ¿no es cierto? Entonces ahí estaría la cuestión de la desmilitarización. Con respecto al concepto de la desnazificación, es algo muy manipulado, ¿no es cierto?, desde el nacionalismo ruso, porque ¿a qué apelan? Apela nuevamente Putin a aquel momento glorioso de la historia de Rusia y de la Unión Soviética. ¿Y cuál es ese momento glorioso? El peso y el sacrificio que hicieron en la Segunda Guerra, que es reconocido por toda la historiografía y demás, que sin los rusos no se hubiese vencido a Hitler, ¿no es cierto? Entonces, se apela a eso,
y se apela al hecho de que hubo en aquel momento en Ucrania movimientos colaboracionistas nazis. Es verdad eso sí, pero también es verdad, María Blanca, y lo sabemos, que en toda la Europa del Este hubo colaboracionismo en los nazis. Incluso los autores que estudian el Holocausto marcan que el Holocausto no es solamente llevado adelante por los alemanes. Contaron con colaboracionismo de croatas, polacos, en toda la Europa del Este, ¿sí? Ahora bien, el hecho de que existiera colaboracionismo en los años 40 hizo allí una proyección con otra cosa que es verdad y que hoy vemos, lamentablemente, en toda Europa, resurgir partidos de extrema derecha, ¿sí? Lo hemos visto en Francia con candidatos como Le Pen y padre e hija, y lo vemos en toda Europa. Ahora bien, hasta acá tenemos una serie de hechos, pero tenemos que empezar a matizar como académicos y como historiadores. Y acá voy a remitirme a otros autores como Michel Viviorca, por ejemplo, que trabajan el racismo, y quienes distinguen entre distintos niveles. ¿Qué te quiero decir con esto? Y no estoy minimizando, pero estoy tratando de desmenuzar las cuestiones. Que no es lo mismo que existan ideas de extrema derecha o algunos partidos de extrema derecha, a que eso es un nivel. Otro nivel es que esos grupos empiecen a ocupar escaños en los parlamentos, empiecen a ocupar lugares, ¿no es cierto?, ya importantes en instituciones. Y otro nivel es... Perdón, no era la situación de Ucrania al momento de la guerra. Exactamente. Y otro nivel es un Estado racista, que ya con su legislación, con sus medidas, etcétera, que el paradigma de ese Estado racista es de Hitler, ¿no es cierto? Sí. Entonces, no se veía en Ucrania un Estado racista, ¿sí? Con instituciones, legislaciones, etcétera. Entonces, el concepto de desnazificar o el concepto de acusar al gobierno de Kiev de genocidio en el este de Ucrania también es peligroso. Es peligroso la utilización de estos conceptos de manera tan amplia, porque si todo es genocidio, terminamos vaciándolo de contenido. Claro, sí, ahí quería hacer un paréntesis y que despliegues el concepto de genocidio según tu mirada. Bien, el concepto de genocidio surgió precisamente después de la Segunda Guerra Mundial, después de lo que fue el Holocausto, y a través de una serie de convenciones. Recordemos que en ese momento había que pactar también con Stalin. El concepto de genocidio se entiende como toda acción y toda política llevada adelante por un Estado con el objetivo de eliminar a un grupo étnico, nacional o religioso, ¿sí? No entró la cuestión política porque ahí estaba la discusión con Stalin en esos momentos. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que no se veía acá una política instalada por un Estado racista de eliminar a todo un grupo étnico, supuestamente ruso parlante, de la Ucrania del Este. Sí hubo muertes, porque se desencadenó una guerra entre el 2013 hasta el momento que no tuvo final formal, porque vos sabes que hubo unos acuerdos ahí en el 2015, pero que no se terminaron cumpliendo. Pero no hay prueba fehaciente de que haya habido una política sistemática de genocidio. Entonces otros autores te marcan, que el genocidio va acompañado de otras pautas, como ser el aislamiento, la estigmatización, hasta llegar a la eliminación de ese grupo. Digamos, hasta antes de la guerra había una convivencia pacífica entre aquellos que eran rusoparlantes y ucranianos. Eso también depende, viste, de la información que uno va teniendo en este mundo tan globalizado, pero que a su vez, ¿no es cierto?, está cargado de información que tiene que saber desmenuzar. Vos podés leer de encuestas donde te marcan que no todos los que viven en esa Ucrania del Este, ruso parlante, que es supuestamente la región del Donbass, y que han declarado su autonomía y su independencia ahora, no todos se quieren separar. Y eso es interesante porque las naciones y las identidades se construyen de forma compleja. No necesariamente porque yo hable ruso me siento parte de la nación rusa.
puedo ser ruso parlante, pero compartir mi proyecto de vida, mi proyecto de futuro con Ucrania como un país unificado. O sea que las cosas no son blanco o negro desde el punto de vista de las identidades, y eso es lo que lo hace mucho más complejo a la cuestión. Entonces, por eso te marcan que hay en esa Europa, en esa Ucrania del Este, perdón, hay grupos que sí son separatistas y que han tenido el apoyo de Rusia, pero hay otros grupos que por más que son rusoparlantes, no están de acuerdo totalmente con separarse, por ejemplo, de Ucrania. Qué importante lo que señalas, esto de que según la lectura que se haga, y lectura entre comillas, porque hay lecturas que son también intencionales, como la de leer que hay un genocidio, daría una argumentación inclusive relativa, porque hay una democracia funcionando en Ucrania y, bueno, si hubiera un genocidio, sería para pensar cuáles son las acciones a seguir y no unilateralmente tomando como intencionalidad anexar territorios a Rusia o hacer dependiente a Ucrania de Rusia, porque bueno, son distintas cuestiones, o sea que hay argumentaciones que tampoco terminarían de dar fundamentos para decir invado y mato y destruyo, porque bueno, si seguimos generalizando, nunca la guerra tiene justificativo. Pero en esto, claro, nos exige a cada uno tomar posiciones, porque escucho en muchas argumentaciones donde se dice, primero aclaro que no estoy de acuerdo con la guerra, y esto puede pasar con países y con sujetos, con personas, pero, y en el pero hay toda una argumentación abriendo la puerta a que se justificaría la invasión. Entonces, claro, en ese sentido son como argumentaciones solapadas, que bueno, también lo que pasa es que la problemática es muy amplia, entonces nos lleva a otras cuestiones, porque hay argumentaciones de decir, bueno, se da publicidad por intereses económicos y políticos a esta guerra, que todo el día estamos informados al respecto desde unas determinadas fuentes de información, y no así con lo que pasa en Siria, con lo que pasa en Palestina, con lo que pasa en África y otras cuestiones. Lo que pasa es que todas entrarían en la categoría de rechazables. Totalmente. Si hubiera un acuerdo de los gobiernos, un verdadero acuerdo donde dejaran de lado las ambiciones políticas y económicas, es probable que progresaríamos en ese sentido. Tal cual. Coincido con vos, por eso te decía al comienzo que había una serie de fuerzas que se van entremezclando, que tienen que ver con la historia, pero que también tienen que ver con los intereses, con las percepciones, y por eso te decía que si bien nada lo justifica, pero nuestra misión es tratar de comprender, ¿no es cierto? Y de explicarlo sin justificar. Y como vos bien dices, sí, hay otros conflictos que han tenido su difusión. Lo de Siria se ha tenido su difusión, por supuesto que no a este nivel, porque son zonas con otros intereses, como estábamos diciendo. Pero quizás lo que más impacta acá, y acá volvemos de nuevo a la historia, es que esto es en Europa. Es en una Europa en donde, después de la Segunda Guerra Mundial, y de los años de la posguerra, etcétera, de su recuperación económica gracias a la ayuda de Estados Unidos, al Plan Marshall y demás, es una Europa que puso su seguridad, y ahí es la gran crítica que se le hace, bajo el paraguas de la OTAN, ¿sí? Es una Europa que va a la cola de la OTAN y de la política norteamericana, dibujó esa seguridad y se quedó, si queremos, cómodamente bajo ese paraguas. Y es entonces una Europa en donde después de la segunda posguerra, un poco los valores civiles fueron reemplazando a los militares, la idea de un pacifismo, es decir, muchos han ido reduciendo
las inversiones militares, lo vemos en Alemania, a pesar de que Estados Unidos le reclamaban, es cierto que invierta más, etc. Se formó una Unión Europea, pero una Unión Europea que tiene un peso monetario, económico, no tiene un peso político ni militar, ¿sí? Entonces, esa idea, todos estos elementos que te estoy marcando, fueron forjando durante estas décadas de la posguerra y la posguerra fría, la idea de una Europa pacífica, que no era posible una guerra entre las democracias, una guerra en Europa. Pero nunca contaron con un peligro que venga de fuera de Europa, ¿sí? Entonces... en ese sentido, ¿consideras que hubo alguna suerte de progresión respecto al control para que no se desaten las guerras, o la historia se repite con la misma intensidad? ¿Ha variado la concepción cultural? ¿Tenemos menos posibilidades con el paso del tiempo, o consideras que el riesgo es permanente e igual? No, la historia no se repite exactamente igual, porque siempre hay actores, contextos e intereses diferentes. Puede haber fuerzas, puede haber tendencias, puede haber elementos que uno puede hacer sus relaciones, pero cada proceso tiene, ¿no es cierto?, algo de su especificidad. Es verdad que durante la Guerra Fría y el final de la Guerra Fría hubo acuerdos respecto al desarme nuclear, etcétera, pero también es verdad que el final de la Guerra Fría te abrió un orden internacional bastante incierto, porque cuando cae la Unión Soviética se lanzó todo este mensaje de que, bueno, el capitalismo había triunfado, recuerdas el fin de la historia, como que era el triunfo de la democracia liberal y del capitalismo, y de un hegemón militar que era Estados Unidos. Eso muy pronto quedó desestimado, dando lugar a un mundo multipolar, sobre todo en el plano económico, y ahora también estamos viendo lo militar, ¿sí? Pero, ¿qué había, por ejemplo, en la Guerra Fría que te daba cierta estabilidad? No estoy haciendo una apología de la Guerra Fría, estoy marcando elementos que te daban estabilidad. Y era un acuerdo entre las dos superpotencias, sobre todo a partir de Corea, y que las dos tenían la bomba atómica y la bomba de hidrógeno, que el umbral nuclear no se podía pasar, que la cuestión nuclear era el último recurso, porque había una conciencia de que eso era la desaparición de la humanidad. Y ese acuerdo también estaba puesto en vigilar y en ver qué países podían acceder a ese arsenal nuclear. Terminada la Guerra Fría, se rompieron esos acuerdos implícitos, digamos, y a partir de allí, de distintos agentes, distintos actores en la escena internacional, el tráfico de armas, la cuestión nuclear como que se va, ¿no es cierto?, dispersando. No hay ese control o esos parámetros que había antes, ¿sí? Y eso te ha generado, por lo tanto, un mundo de incertidumbres, al punto tal que Hobsbawm, por ejemplo, en su libro Guerra y Paz del siglo XXI, que es del 2006, él predecía que las guerras del siglo XXI no iban a estar en manos tanto de los estados y de los agentes gubernamentales, sino quizás de estos otros actores que te hablo. Pensemos en grupos terroristas, etcétera, ¿sí? Y ya decía algo interesante Hobsbawm ahí. Él no decía que no iba a haber guerras. Él sí planteaba que las luchas armadas y la violencia iba a estar presente, afectando cada vez más a los civiles, que es lo que estamos viendo. ¿Y qué decía de interesante? Que yo cuando lo leía, lo releía, lo vinculaba con esto. Que a pesar de que hablamos del mundo de la globalización y etcétera, hay algo donde esa globalización no ha avanzado, y eso sabemos muy bien, y es en el poder de los estados. Los estados siguen ejerciendo un poder real. Y eso hace que Hobsbawm diga que no existe una institución global que pueda regular estos conflictos y solucionarlos. Y vos ves la ONU, por ejemplo, ¿cuál es la función de la ONU en este conflicto o en las resoluciones que, por ejemplo, la ONU ha dado respecto del conflicto palestino-israelí a lo largo de los años y que no se aplican, por ejemplo? Hacemos una pausa y seguimos. Y dejamos esto de qué o quiénes pueden ponerle freno.
a estas guerras desatadas. Decías, Marcela, de las formas que van tomando las guerras, pero que no desaparecen, o sea, no se las elimina. Y también hablaba, o sea, una guerrilla o guerras civiles son distintas formas que puede adoptar una guerra. En este caso particular estamos hablando de la invasión de un país a otro país. Sí. Pero al mismo tiempo hablabas de la posibilidad de ponerle límites. Y señalabas los estados con el mayor poder para ponerle límites. Hay otro poder que es el de los ciudadanos. Uh-huh. Bien. Para pensar cómo ves ese aspecto en relación a la guerra en Rusia y Ucrania. Sí. Es interesante la pregunta, el poder, porque acá vemos, por un lado, el fracaso de la diplomacia y el fracaso de los organismos internacionales. Eso es claro porque cómo es el funcionamiento de estos organismos sí depende del poder y de los acuerdos, ¿no es cierto?, de los estados entre sí, además considerando que Rusia sigue todavía con la estructura post-Segunda Guerra, es decir, tienen el veto en el Consejo de Seguridad, entonces ahí observamos un fracaso de toda la diplomacia y del funcionamiento de los organismos internacionales. ¿Qué otro fracaso hemos mencionado acá? Como decíamos, el tema de quizás Europa no haber desarrollado una política de seguridad y de defensa más propia y autónoma para responder a los problemas propios, ¿cierto?, de Europa y no depender tanto de Estados Unidos. ¿Qué otros frenos nos pueden quedar o quiénes pueden detener esto? El tema de las opiniones públicas. Podría ser un peso interesante. En el caso de Ucrania hemos visto algo que no era esperado, creo, ni por Putin, que es el tema de la resistencia y del nacionalismo que se ha ido consolidando, cosa que no lo estaba en un primer momento. Ese nacionalismo ucraniano se ha ido formando sobre todo después de la independencia, después de dejar de pertenecer a la Unión Soviética, y por el otro lado, las posibilidades que puede tener la opinión pública en Rusia frente a un gobierno que tiene una fachada democrática, con un poder presidencialista fuerte, con un gobierno que ha puesto en la mira a medios de la comunicación, a opositores, ¿no es cierto? Entonces, ¿hasta qué punto la presión de esas opiniones públicas puede jugar? Y también esa presión de las opiniones públicas, y ya lo hemos visto en otros momentos de la historia, depende de los contextos. ¿Qué te quiero decir con esto? Pensemos en Alemania actual. Alemania tiene negocios con Ucrania, tiene negocios con Rusia. Alemania depende, ¿no es cierto?, del gas que le manda Rusia, ¿sí? Entonces, sí, obviamente ha condenado, etcétera, pero siguen manteniendo los negocios, siguen comprando. Uno, porque los rusos necesitan vender, y otro, porque los alemanes en el invierno necesitan ese gas que de otra manera les va a provocar una crisis social, económica y una inflación. Y esas opiniones públicas seguramente se van a molestar, y esas opiniones públicas son votos.
votos para esas democracias, ¿sí? Votos para esos políticos. No sé si me llegas a entender. Entonces hay también todo un juego de intereses, de poderes, ¿sí? Entonces, a ver, ¿cuánto contento a la opinión pública para evitar una crisis política dentro de mi Estado-nación? Y a su vez, ¿cuánto hago yo para detener este conflicto? Entonces, Claro, es un equilibrio peligroso. sí, ahí señalas el perfil de la opinión pública de los ciudadanos, en general apuntas a los ciudadanos que están fuera de Ucrania y fuera de Rusia. ¿Qué peso puede tomar en la deriva de las acciones la opinión la opinión pública de los ciudadanos rusos y ucranianos cuando ya están además en plena acción y cuando además están seguramente tienen una suerte de desinformación parcial respecto a los hechos de la realidad? Exactamente. Entonces, ¿qué pasa con esos ciudadanos que están en plena acción, por elección o no? Porque ese es otro aspecto. ¿Qué margen de libertad y de elección pueden tener de estar o no estar en la guerra? De los dos lados, porque me imagino que habrá ciudadanos que no quieren estar, inclusive en Ucrania. Bueno, es complicado. Como vos bien lo marcas, los márgenes de libertad se restringen en toda guerra. Tanto márgenes de libertad de decisión como márgenes hasta de libertad de prensa. Porque cada gobierno, obviamente, va a utilizar la información, ¿cierto?, a su favor para poder dar fuerza, digamos, a su población, a sus tropas, etc. Eso sabemos que ha ocurrido siempre, ¿cierto? La libertad de prensa es lo primero que se sacrifica en un contexto de guerra, eso es verdad. Pero lo que estamos viendo acá, que como te decía antes, que en Ucrania, más allá de que se les impuso, ¿no es cierto?, que a los hombres entre los 18 y 60 años no se pueden ir, pero también más allá de la imposición, estamos observando familias y mujeres que se quedan, y que eso, sobre todo en la zona central y oeste, es decir, occidental de Ucrania, que es la zona con más nacionalismo y más pro Europa, eso también te ha estado marcando cómo esta guerra ha producido quizás lo que Putin trató de evitar, y que es fortalecer el nacionalismo ucraniano. Nacionalismo. No se escuchó bien. ¿Cuál Sí, fue la posición de Putin al respecto? que quizás, digo, la guerra está fortaleciendo lo que Putin trataba de evitar, y que es fortalecer el nacionalismo ucraniano. Porque mientras formaron parte de la Unión Soviética, recuerda María Blanca, que lo que primaba era la idea de la ciudadanía soviética. Lo que se evitaba era permitir que germinen los nacionalismos separatistas, ¿sí? Entonces fue post caída de la Unión, cuando estas repúblicas se independizan, es cuando, ¿no es cierto?, empiezan a tomar forma estos nacionalismos. Nacionalismos que estaban en construcción en el caso de Ucrania, pero que con este proceso indudablemente que se han fortalecido, ¿sí? Indudablemente que se ha fortalecido, y se ha fortalecido también algo interesante para marcar, que es el odio hacia el invasor, el odio hacia el ruso, que ellos han visto como hermanos, como salidos de un mismo tronco común. Y fíjate, María Blanca, que ese odio también es clave en la memoria histórica de los polacos. Y que ha sido tan clave ese odio ruso-polaco por la historia compartida, que fue uno de los motivos que impidió el acuerdo entre Stalin y Occidente previo a la Segunda Guerra Mundial. Porque los polacos no podían permitir y ni autorizar que los rusos pasaran por su territorio, porque quedó esa memoria histórica de la dominación, ¿no es cierto?, desde el siglo XVIII y XIX. Entonces, esos elementos son claves, ¿sí? Sí, bien señalas el riesgo de que se instale el nacionalismo desmesurado, pero que lleva a pensar otra cuestión. Parece contradictorio
pero ¿qué pensaríamos del nacionalismo en Rusia? Parece contradictorio porque estás hablando de los separatistas como que pudieran adoptar caminos que lleven al nacionalismo o que vayan cimentando un nacionalismo. En Rusia está, Putin plantea como concepto la idea de volver a la unificación de Rusia, pero ¿podemos leer nacionalismo también en Rusia? Bien, hay algo que dijiste y que me parece interesante aclarar. Los nacionalismos desmesurados, los nacionalismos exacerbados. Cuidado con esto también, porque yo te planteé al comienzo que en toda Europa y en Ucrania también hay grupos de extrema derecha o de derecha radical, que no sabemos que pueden, ¿no es cierto?, echar mano a este nacionalismo que se ha ido fortaleciendo, pero transformarlo en algo, un nacionalismo exacerbado, radicalizado de acuerdo a esa ideología, lo cual es absolutamente peligroso. Porque sabemos que esos nacionalismos exacerbados de la derecha radical son nacionalismos xenófobos, antisemitas en su momento, en otros lugares de Europa ahora antimusulmanes, ¿no es cierto? Son nacionalismos esencialistas, desde la cultura, desde el malentendido concepto de la raza, ¿sí? Entonces, ese nacionalismo exacerbado que podría ser aprovechado por esos grupos de la derecha radical es un peligro, ¿sí? Quiero aclarar eso. No al nacionalismo que me estaba refiriendo, que ha surgido en Ucrania como defensa de lo propio frente a la invasión, ¿cierto?, del extranjero. Sí, ahora, porque se cortó el sonido. Sí. Respondiendo a tu pregunta de Rusia, decía que ese nacionalismo es un nacionalismo exacerbado, tomado o imbuido de estas ideas de la derecha radical, eso sí es peligroso. No lo que estamos viendo que es un nacionalismo en Ucrania, es decir, como el concepto de defender a la patria, lo propio, con lo que nos identificamos, ¿no es cierto?, frente a la invasión del extranjero, de un otro que no lo reconocemos como parte de nosotros mismos. Esa es una cuestión. Con respecto al nacionalismo en Rusia que vos me dices, sí, indudablemente Putin ha levantado la bandera del nacionalismo ruso. Durante décadas, ruso era sinónimo de soviético, ¿sí? A partir de la disolución, bueno, volver a levantar esas banderas de ese nacionalismo y sobre todo quizás para contraponer también un poco a la política de Yeltsin, que fue esa transición entre la caída de la URSS y donde estamos ahora, una política de apertura a Occidente, de liberalización de la economía, de grandes problemas económicos, de corrupción terrible, pero una política también donde Yeltsin hizo hasta acuerdos de cooperación con la Unión Europea. Putin llega con otra bandera, que es el nacionalismo ruso, hacer de Rusia la gran potencia, la idea esa idea de la historia del imperial, del imperio de Rusia, ¿no? Porque yo creo que Putin está consciente que no puede reconstituir la Unión Soviética literalmente como era, es decir, no puede volver a recuperar los estados satélites que hoy son parte de la OTAN. Sí, algunos de los enunciados que al menos escuché aquí, cierto o no, que amenazaba con avanzar hasta el muro de Berlín. Claro. Entonces, esto está dando cuenta de estas pretensiones y de lo que llamas nacionalismo, ¿no? Porque es un nacionalismo que no se queda en su territorio. Exactamente, porque ese nacionalismo se está fundamentando en una cuestión geográfica, que es la gran potencia, el gran imperio, ¿sí? Y en una cuestión también quizás cultural, que todos los que son rusos y forman parte de la cultura rusa se integren en ese gran imperio. Avanzar... Ahí trae un tema que es muy importante y que es el de la identidad y de la identificación con nosotros.
porque si pensamos en alguien, ya en la subjetividad de quien está peleando en una guerra, tiene que estar efectivamente identificado con el otro y los otros que están junto a él, para poder arriesgar la propia vida, porque si no, de hecho, no la arriesga, o se va del país, o no toma el camino de la guerra. Y ahí probablemente haya gente en las dos posturas. Digo probablemente porque hay quienes pondrán el límite en el riesgo de la propia vida. Si defiendo o no defiendo el país, o no lo defiendo desde aquí adentro en medio de las balas. De las balas, por decir lo más suave. Sí, sí, tal cual, pero como vos bien marcás, esa identificación con el otro, esa identificación con el país, esa identificación con mi proyecto de nación, es lo que hablábamos de este nacionalismo en Ucrania y la resistencia, por lo menos en todo lo que es el centro y la parte occidental de Ucrania. Y bueno, en el este tenés esos grupos rusoparlantes que Rusia apoyó, incluso hasta les vino dando pasaportes en estos años anteriores, ya preparando el camino hacia la independencia. Pero como te decía al comienzo, no quiere decir que todo el este, porque sean rusoparlantes, no están dispuestos a luchar por Ucrania o están dispuestos a separarse o a independizarse, ¿no? Sí, estamos cerca de terminar la entrevista y quiero preguntarte sobre algo que también es una preocupación generalizada, y si es el uso de la energía atómica y de la bomba atómica, apretar el botón rojo, dicen algunos, y hacen referencia a eso, por parte de Putin iniciando esta cuestión, porque la iniciaría, pero la consecuencia sería la destrucción del mundo, porque los que tienen bomba atómica o posibilidad de la bomba atómica accionarían en dirección contraria, y bueno, con toda la catástrofe que esto significaría. ¿Qué facilidad de ejecución tiene un gobernante como Putin? ¿Dependemos de su exclusiva decisión o hay límites antes de la posibilidad de que él tome la decisión? Bueno, ¿cuáles son los mecanismos para accionar una bomba atómica? No el mecánico, por supuesto, sino los mecanismos humanos para llegar a accionar la bomba atómica. Qué pregunta difícil e interesante, porque como te decía, en el marco de la Guerra Fría había acuerdos implícitos entre las potencias, que eso no se podía hacer, ¿sí? Ese marco ha desaparecido. ¿Por qué dices ha desaparecido? Porque al finalizar la Guerra Fría, todos esos acuerdos implícitos ya no existen, ¿sí? Entonces... son implícitos, no están escritos. Claro, pero durante la Guerra Fría había acuerdos entre Estados Unidos y la Unión Soviética que el botón, el recurso nuclear era lo último, ese umbral no se pasaba. Había acuerdos, suponte, de que cada uno tenía su área de influencia y se iban a disputar las zonas llamadas del tercer mundo, pero ni uno ni otro influía en sus áreas de influencia. Esos eran los acuerdos implícitos. Había acuerdos en ver, bueno, qué países podían acceder al arsenal nuclear y el control que podía haber. Incluso en los últimos años hubo toda una serie de conferencias de desarmes, etc. Eso, bueno, se ha perdido. Al desaparecer la Unión Soviética, todo eso ha quedado fuera. Y sin embargo ha sobrevivido la OTAN, que era, ¿no es cierto?, una institución propia de ese contexto, que también hay que ver y empezar a revisar esas cuestiones. ¿Por qué permanece la OTAN por más que se haga, ¿no es cierto?, una reformulación de sus objetivos? Habría que repensar lo que vos decías, esta política imprudente de la OTAN de seguir avanzando, porque por más que Putin reclame que se retiren todos los países que entraron en la década del 90, eso va a ser imposible, es decir, los países que formaban parte de la Unión Soviética. Hubo ahí quizás una imprudencia en seguir avanzando, pero también hubo ahí otras cuestiones. Cuando
cae el muro, surge para Europa un gran problema, y que es la unificación de Alemania, y es el temor, ¿no es cierto?, de esta Alemania unificada, poderosa, y de todo lo que implicaba la historia. Entonces los franceses tuvieron sus resquemores, hubo que pasar mucho tiempo de negociaciones para llegar a las relaciones que hoy hay entre Francia y Alemania unificada. Y por ejemplo, una de las cuestiones que objetaba la Unión Soviética era que Alemania unida no entrara en la OTAN. Por supuesto que Europa y Estados Unidos no se lo iban a permitir. Y la primera cosa que hizo Alemania unificada es entrar en la OTAN. Ahí hay toda una discusión, María Blanca, de acuerdos que se hicieron o no, y de acuerdo a lo que voy viendo en distintos autores, ahí hubo un acuerdo de palabra entre el secretario de Estado norteamericano y los rusos de que las tropas de la OTAN no iban a exceder las fronteras. Pero eso fue algo, una promesa, es algo de palabra que depende de la voluntad de quien está en el poder para cumplir. Pero vamos más allá, inclusive, porque Sí. estamos hablando del acuerdo para no hacer uso de las bombas, del arsenal. Exactamente. ¿Qué pasa ahora con Putin? Es un elemento, el arma nuclear, que él está usando para disuadir, para atemorizar, para poner, ¿no es cierto?, sobre la mesa, como puso ayer, cuáles son sus pretensiones, ¿sí? ¿O hay posibilidades? Yo creo realmente que no va a llegar a ese extremo. Creo que antes va a tener otros interlocutores más cercanos, llámese quizás China, que puedan, ¿no es cierto?, ponerlo en un camino de racionalidad, si se permite la palabra, antes de utilizar eso. Pero él sabe que es la primera potencia nuclear y es un as que tiene bajo la manga que puede utilizar para presionar. Para presionar, calculo yo, y espero que sea ese el límite. Además sabe que perfectamente sabe desde un primer momento, y él lo leyó muy bien, que la OTAN no va a intervenir. La OTAN no va a intervenir porque eso sería ya la guerra nuclear y una tercera guerra desatada. Lo leyó muy bien el momento para intervenir, porque si esto viene desde 2013, María Blanca, ¿por qué ahora? Si tampoco había un peligro inmediato de que se entrara en la OTAN, Ucrania o en la Unión Europea. ¿Por qué ahora? Hay una serie de factores. Hay una lectura de un debilitamiento de Estados Unidos después de que el año pasado se retira de Afganistán. Hay una lectura de un presidente Biden que no aparece como el hombre fuerte, decidido, supuestamente no lo muestran así. Y hay una lectura también de un mundo que sale de la pandemia, que se está reacomodando. Nadie se tenía que preocupar de una guerra, sino había que preocuparse de todas las consecuencias que había dejado este shock de la pandemia. Y hay una muy buena lectura de que la OTAN no se iba a jugar por Ucrania, no iban a ir a la tercera guerra por Ucrania. Entonces, todo eso, ¿no es cierto?, ha generado la decisión en este momento. Yo creo, sinceramente, que el arma nuclear es algo que está utilizando como amenaza, como elemento de poderío, pero no creo, sinceramente, que llegue a utilizarla, porque también los perjudicados van a ser los rusos. Sí, el riesgo también son los condimentos subjetivos, las ambiciones de poder desmedido, que se mediría en función también de los logros. Tengo más poder cuando más logros tengo en esta situación, dejando de lado todas las otras cuestiones fundamentales, que son las cuestiones del cuidado de la humanidad, porque no es Ucrania solamente. Claro, es cada uno de los ucranianos y cada uno de los rusos que están peleando, que están muriendo, en función de una ambición desmedida de poder, es mi lectura. Y no podemos dejar de lado los condimentos subjetivos de un hombre que está instalado con un autoritarismo exacerbado, que se ha garantizado para sí mismo el poder muchos más años en el gobierno. O sea, todo hace a esto que, sumando
y eso es lo que le permitió también esa lectura. Desde su subjetividad, la lectura siempre es dirigida para cada uno de los ciudadanos como para los que están en el poder, y todos estos condimentos se volvió explosivo y tenemos los resultados que tenemos. Tal cual, y como vos dices, María Blanca, si es una cuestión de poder, si es una cuestión de poder y de logro de resultados, utilizar el arma nuclear es contrario a eso, porque no va a pasar a la historia como el que recuperó, digamos, los territorios de la Unión Soviética como él quiere, o como el que frenó, ¿no es cierto?, a Occidente, sino al contrario, como el que provocó destrucción, ¿no es cierto?, de gran parte de la humanidad. Entonces, por eso creo que es un elemento de amenaza, y ojalá que no me equivoque, ¿sí?, para poder imponer sus condiciones. Condiciones que podría haberlas impuesto quizás mucho antes de tantos días que llevamos y de la destrucción que estamos viendo y de la catástrofe humanitaria que estamos viendo. Porque No, esto sí, que merece... Es terrible. Merece entrar en detalle en claro, otro programa, porque claro, hemos llegado al final. Bien. Hemos llegado al final del programa. Realmente te agradezco el poder pensar un tema tan complejo y aún siendo especialista en historia, me imagino que analizar estando en la misma situación te resulta tan complicado como a nosotros que no somos especialistas en el tema. Exactamente. Pero es lo interesante, ¿no es cierto?, de lo que llamamos en una nueva corriente historiográfica esta historia del tiempo presente, del estudio de estos procesos inacabados y que realmente nos involucran como actores. Somos actores y estamos construyendo esta historia. Te agradezco muchísimo. No, por favor, y que las predicciones o deseos de que esto termine y que no se haga más uso de la fuerza, que no haya más muertes, sea realidad. Así es, que la humanidad pueda aprender algo de todas estas nefastas experiencias. Muchas gracias, María Blanca. Gracias. Quiero recomendarles la lectura del intercambio, ya está condensado en un libro, el intercambio epistolar que hicieron Albert Einstein, y creador y que formula la teoría de la relatividad, y Sigmund Freud, fundador del psicoanálisis, a partir de 1930, y en el que, por invitación de la Sociedad de las Naciones a Einstein, que le plantea, así como a otros intelectuales, tomar temas de interés del momento. Y Einstein elige a Freud e inicia el intercambio epistolar con una pregunta. ¿Es posible ponerle límites a la guerra? ¿Es posible ponerle límite al odio, a la destrucción entre los hombres? Y le pregunta a Freud, porque como creador del psicoanálisis lo considera que tiene una formación para entender el psiquismo humano y el porqué de la conducta de los hombres. El intercambio, de hecho, es mucho más amplio
de lo que yo pueda desplegar en este momento, pero básicamente el planteo de Einstein es que sería necesario constituir un orden internacional con normativas, leyes y un poder de control de esas normativas para que no hubiera guerras en el mundo. Pero sabe que esto tiene sus límites y justamente el límite la encuentra en la subjetividad de los hombres, en condiciones y en ambiciones de poder político, de poder económico y otras cuestiones en juego, psíquicas, subjetivas, que hacen que habría determinados personajes que adoptan y que están manejando los estados y que adoptan esto como decisión. Y Freud, después de un análisis detallado, dice, no tengo la fórmula, no tengo una respuesta exacta, pero lo que puedo acercar a esta temática, a esta problemática, es que en cada hombre, en cada sujeto, habitan las pulsiones de vida y la pulsión de muerte, y ambas actúan permanentemente. Y la pulsión de muerte tiene que ver con la destrucción, la pulsión de vida tiene que ver fundamentalmente con la creación y también con el placer, con la salud, y esto también se puede leer a nivel cultural. Entonces, el camino estaría en trabajar en la cultura por el ejercicio, valga la redundancia, fortalecer la pulsión de vida culturalmente para ponerle frenos a la destrucción. Y fortalecer tendría que ver con todo lo que, con la creatividad, con la construcción, con el conocimiento, puestos en función de la vida, al servicio de la vida y haciéndole límite a la muerte. ¿Por qué no pensar que permanentemente van a existir las dos y que lo que nos toca es trabajar en la cultura en aras de fortalecer esta pulsión de vida? Bueno, esta es mi lectura, creo que cada uno va a hacer la suya, es muy interesante, así que los invito a leer estos textos. Muchísimas gracias por asistir al programa y hasta la próxima. Amo la vida a pesar de los miedos, la vida es linda y brota lo bueno. Amo la vida que me impone el tiempo, familia divina de amores y cuentos. Amar la vida, no solo cuando es fácil, también se pierde. Así, igual así, amo la vida. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la.